Día de echar un vistazo atrás en el retrovisor. Hoy, uno que particularmente me da un gusto enorme presentar. Más allá de que el retrovisor lo que tiene es la intención de visitar el pasado para recordar lo que han sido grandes figuras o grandes partidos o grandes equipos, este es un retrovisor para ver mucho de lo que termino por recordar siempre en cada presente del fútbol. Porque cada gambeta lo que hace es recordarme al Mágico González, y eso es lo que hoy estaremos visitando, un poco la carrera de Jorge Alberto González Varías. Yo pensé que iba a ser tu segmento y te ibas a explayar más porque sabemos de tu gusto por el Mágico, un gusto que es entendible, por cierto, porque un gran jugador que, lástima que no esté Mario hoy, Mario Kempes con nosotros, porque desde mi perspectiva tienen mucha similitud, jugadores de zancada larga, de gambeta también larga, con buena definición. Y bueno, ya veremos y hablaremos más de él. Justamente la clase de jugador que es el forjado en el barrio, el futbolista callejero, el que tiene gambeta, el que es irreverente dentro y fuera de la cancha. Sin duda alguna, los que tuvimos la oportunidad de verle su fútbol, lo disfrutamos y por eso extrañamos que hoy en día no sean más jugadores de ese estilo, ¿no? Hubo algo constante en su carrera y es quizás un aspecto que pocas veces se le considera como disciplinado, quizás en la carrera de Jorge González. Si en algo fue disciplinado el Mágico, fue en ser permanentemente indisciplinado, en no permitir que nadie llegara a tocar su creatividad, en tratar de ser permanentemente él mismo. Martín Einstein hace poco ha tenido la posibilidad de conocer un poco más de cerca al Mágico González. Martín, bienvenido a Fuera de Juego, y te lo dejamos para que presentes un extracto de la fenomenal pieza que han producido sobre el Mágico Jorge Alberto González. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Fernando, compañeros. Lo define muy bien Kiko. Su papá, el papá de Kiko Narváez, jugó con el Mágico. Y Kiko decía, que también jugó con el Mágico cuando estuvo en el Cádiz, la diversión estaba por delante de la ambición. Y esto es lo que representa un futbolista que tenía la potencia de Alfredo Di Stéfano, la magia de Diego Armando Maradona, la acrobacia de Johan Cruyff. Todo esto lo reunía un futbolista irrepetible, un futbolista que pudo haber sido absolutamente todo, pero no quiso. ¿Te acuerdas, no, Pepe de Mágico? Qué figura. ¿Tú sabes lo que yo le escuché un día a Diego Armando Maradona? Que lo escuché yo. Le dijeron, ¿está usted considerado el mejor futbolista del mundo? Y dijo él, no, hay uno que es mejor que yo, que se llama Mágico González y juega en el Cádiz. Así, eso lo escuché yo, palabrita niño eso. Cádiz es sinónimo de alegría, de cercanía, playa y risa. Como equipo, Cádiz nunca rimó con títulos. El color amarillo representa la pasión de un pueblo al que le basta con estar en primera. Si Mágico no gana nada, ¿por qué es tan importante todavía? Pues sencillamente te lo voy a decir, por el arte que tenía en los pies. Hoy nos asustamos con Messi, con Ronaldo, esos son de tercera división al lado de él. La gente lo disfrutaba los domingos. Nosotros, los que tuvimos oportunidad de estar con Jorge, lo disfrutábamos en cada entrenamiento, porque las cosas que hacía eran impresionantes. Los compañeros estaban totalmente sorprendidos. Me dice, vení, marcame, Huguito. Y cuando voy a salir a marcarlo, me hace un regate que te la muestra, te la saca, y claro, cuando me doy vuelta ya había pasado 10 metros míos. Digo, ¿qué me ha hecho este? Increíble. Mágico era espectáculo puro. Empiezas a ver que aquel jugador es algo más, ¿no? Que tiene algo que no lo tienen los demás. Aquel romance entre jugador e hinchada solo presentaba un pequeño problema. Dormía demasiado. En vez de dormir 7 u 8 horas como los demás seres humanos, él dormía 15 o 20. Es que el Mágico se echaba una siesta sobre el filo de una espada a cualquier hora del día. ¿Cuál era el verdadero problema del Mágico? ¿Que dormía mucho o simplemente que no acostumbraba a hacerlo por las noches? El ruido. Le gustaba el ruido. La noche no hubiera existido sin Mágico y Mágico sin la noche tampoco. Bares cerrados le abrían. Si tenían que cerrar a las 3, le decía un poquillo más, se quedaban hasta que él quería. Era el jefe. Mágico no era tampoco gran bebedor. Yo nunca le vi mareado, ¿eh? Se decía que el Mágico era un hombre aficionado a la bebida, en absoluto. El Fútbol Club Barcelona de Diego Armando Maradona se interesa por el Mágico. Una gira por Estados Unidos
es la excusa perfecta para ver cómo le sienta el traje de un grande. En esa gira, el Mágico demuestra que es un futbolista para el Barça con toda seguridad. Diego Armando Maradona rindió en unas declaraciones toda su admiración al Mágico. Dan la alarma de que hay un incendio en el hotel, se desaloja el hotel y al parecer cuando los bomberos están revisando las habitaciones a ver dónde está el fuego, pues descubran a Mágico en la cama. Y no era precisamente durmiendo, sino que estaba con una camarera, ¿no? Justamente esos comportamientos asustan mucho al Barça y dice, pues no, mira, no hay posibilidad. Esa falta de ambición fue la que frenó la carrera de un tío que estaba llamado a ser uno de los grandes, grandísimos. Jorge, ¿te arrepientes de algo? No. Pudiste haber sido Maradona, Cruyff, un Pelé, un Di Stéfano. No. ¿Qué pasó? Tío, pero es que ahí estás hablando de... Tenías cualidades. Dios, como... Ya, pero... Cuando tenía 15 años, recuerdo que una amiga me pregunta, ¿no? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Recuerdo que le dije que si algo quería pedir a Dios era de que me dejara seguir siendo como era. Yo no sabía que iba a jugar en Cádiz y para mí es el mejor equipo del mundo, para mí. El Mágico González encontró su lugar en el mundo, una ciudad que lo aceptaba como era, un futbolista que no se regía por las normas del profesionalismo, que entendía el fútbol de una manera pura, como una forma de vivir y una forma de disfrutar, que lo extendía esa forma y esa alegría y esa creatividad fuera de los terrenos de juego. Un futbolista irrepetible, un futbolista único que se quedó prendado con una ciudad que lo trató como era, un futbolista mágico. Fernando. Y lo es verdaderamente, un personaje definitivamente mágico que lleva consigo ese apodo Paso que da. Nos vamos, Martín, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Lo del Mágico González, la verdad, es una historia para narrarla durante horas y días. Se puede hablar de una figura como él. Ahora hay muchos que también conciben al Mágico de otra manera, que quizás lo interpretan así por las historias que se cuentan. Decían que era un vago y sin embargo muchos de quienes trabajaron con él me cuentan que no vieron a nadie en la cancha, en los entrenamientos, incluso trabajar tanto como Jorge. Lorenzo Buenaventura, que es preparador físico, lo fue en el Cádiz, fue en el Barcelona, es ahora preparador físico del Bayern Múnich, alguna vez me contó que en el Cádiz conoció a la figura física quizás más potente que ha conocido en el fútbol, el Mágico González. Y sin embargo la interpretación, después de tantas leyendas como la llama Jorge, te lleva a creer que en realidad lo que era un vago. No, cuando estaba para hacer su tarea, estaba para hacerla mejor que cualquiera. Pero era un bohemio, ¿no? Entonces, después de trabajar y trabajar bien en lo suyo y generar la suficiente preparación física para desarrollar además su talento, pues le gustaba la noche, como nos decían. Yo descubro que no le gustaba la bebida, eso es bueno en un deportista, pero la noche siempre te pierde, ¿no? Lo que sí, viendo la pieza de Martín, que se antoja verla completa, por supuesto, sí, señor, te das cuenta que encontró el lugar ideal para manifestar ese talento, ¿no? A mí el Mágico González, en las escenas ya de la vida real, me recuerda más a un Joaquín Sabina, a un Facundo Cabral, ¿no? Bueno, recordando lo bohemio que es. Joaquín Sabina estuvo en El Salvador hace poco y en el concierto le dedicó una canción al Mágico González, porque su figura incluso a Sabina, de lo poco futbolero que puede ser, pero con Pancho Barón al lado de la guitarra, el fútbol lo lleva en las venas. Al Mágico lo vieron y lo sufrieron también como hinchas del Atlético de Madrid. Pero lo que digo, ¿no? Es lo que se genera a partir de la interpretación o repetición de muchas historias legendarias que no terminan por ser del todo ciertas. Le gusta la noche, eso seguro. A todos nos gusta la noche. Pero no hay un sinónimo que Pero la además acompañe. él descansaba lo suficiente como para poder reponer las horas de sueño perdidas mientras estaba en la noche. Muchas veces los partidos se chocaban
con su momento de descanso. Claro, también. Lo llevaba por algo que está claro, ¿no? El Mágico González, más allá de todo el talento que tenía dentro de la cancha, y los tipos realmente llamados a ser crack, no puedes limitarle esa creatividad con normas. Y él era uno de esos jugadores que entre las normas las tenía que romper. Quizás los entrenadores no son los ideales para hablar. No son los ideales exactamente para eso. Justamente porque el entrenador tiene que regir unas normas para el plantel. Pero dentro de todo el Mágico González, con ese talento, y además no era un jugador talentoso que se perdía en la fiesta y en la bebida, era un jugador talentoso que entendía el fútbol, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hay grandes jugadores, pero que no comprenden el fútbol y por eso terminan perdiéndose o aislándose dentro de su gran talento y no favorecen al equipo. Mágico González favorecía al equipo, Mágico González también buscaba favorecerse a él, estar en el espacio que le rendía y le hacía sentir más cómodo. Por eso quizás el Mágico González tampoco forzó salir del Cádiz. El Mágico González estaba donde quería estar. Era el lugar ideal para el Mágico, como en su momento fue estar en San Pablo con el Napoli para Diego Armando Maradona. Bueno, el mejor lugar en el que hubo momentos en los que lo llegaron a buscar de París y dijo, no, París es una ciudad muy grande, prefiero quedarme en Cádiz. Exacto. El Milan lo llegó a buscar, incluso cuando llegaba Berlusconi a hacerse de la propiedad del conjunto rosonero. Hay una cuestión por entender también, que cuando hablamos y decimos que es un jugador sin ambición, como para ser otra cosa, nos equivocamos y en realidad lo que quisiéramos es que el Mágico habría tenido nuestra ambición. Claro. Y nosotros lo que no tuvimos fue su calidad. Su ambición para jugar al fútbol. Su ambición era ser lo que fue. Donde quería otra cosa habría sido satisfacer al mundo entero, pero no a él. Por eso dice, ante la pregunta de Martín, ¿te arrepientes de algo? Dice, no, y lo dice, él dice el no 3 o 4 veces. Está feliz con lo que hizo. Infinidad de ocasiones le he escuchado decir, si cambiaba, no habría sido lo que fui. Claro, a ver, lo que pasa es que la ambición se puede ver desde afuera o desde adentro. Para él consiguió lo que buscaba, ¿no? Que era divertirse y ser feliz. Para la gente que desde afuera veía su talento y que consideraba que podía llegar a más, la conclusión es que no aceptó esas ofertas de lugares interesantes en donde pudo haber explotado. Claro, pero ¿no? de ahí vas a quién es uno para ir a juzgar si la ambición tiene del otro todo está su cumplida. Derecho y la uno de nosotros logró. La mayor búsqueda en esta vida es ser feliz y parece que lo logró. Vamos con Alexis Martín Tamayo. Si hay un jugador que se puede explicar en números, ¿no? Como el Mágico González, alguna vez leí sobre el arte y tratar de definirlo desde la objetividad, es como tratar de pesar la Mona Lisa y decir que es linda por lo mucho que pesa, ¿no? Los números de Jorge, Mr. Chip. Bueno, la verdad, no hago el programa de rodillas porque me salgo del tiro de cámara, pero que la gente se lo imagine, que estoy de rodillas para hablar de esta estrella que seguro que no se arrepiente de lo que hizo, porque mira, hay jugadores como Klinsmann, como Mataus, como Francescoli, como Valderrama, que ganaron muchas cosas, pero yo no veo tantos programas y tantos especiales como se hacen continuamente del Mágico, porque el Mágico sin ganar nada ha conseguido todo y está en la historia. Vino a España procedente del FAS en el Mundial, hizo un Mundial en el que dejó sus botas de calidad, jugó los 3 partidos, no marcó goles, no dio asistencias, pero bueno, todo lo define cómo arrancó en ese Mundial. El primer balón que tocó fue para tirar un caño a un jugador húngaro en aquel inolvidable partido que terminó 10-1. De ahí el Mágico vino a España, a la Liga Española, vino al Cádiz en segunda división. En España jugó 203 partidos, 159 en primera y 44 en segunda división. Marcó 60 goles, 44 en primera y 16 en segunda. Estuvo 8 temporadas en el Cádiz, estuvo una temporada en el Valladolid, vivió 2 ascensos de categoría de segunda a primera y un descenso. De hecho, después de ese descenso a segunda división con el Cádiz, estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona. Era esa anécdota que comentaba. Hizo la gira en Estados Unidos junto al propio Maradona y curiosamente después de aquella gira ni Maradona ni el Mágico se quedaron en el Barça. Uno se fue al Napoli y el Mágico, por esa anécdota de la camarera que comentáis, que es la más conocida, pero por muchas más cosas que hizo en esa gira, pues el Barça desistió de ficharle. Fue el segundo salvadoreño que llegó a la primera división española y de momento el último que lo ha hecho. El primero fue Ricardo Saprissa, costarricense y catalán, pero nacido en San Salvador, que jugó en los años 40 en el Español, y luego con el Mágico llegó también Norberto Guazo, de aquella selección del Salvador, aunque Guazo se quedó en segunda división, en el Palencia y en el Cartagena, y de allí no salió. En El Salvador jugó 62 partidos como internacional, marcó 21 goles, 12 en eliminatorias, 9 en partidos amistosos, más otros 17 que no se le contabilizan por ser en partidos no reconocidos por FIFA. Debutó con la selección del Salvador con 18 años y se despidió casi con 40 en la Copa de Oro del año 98 en un partido ante Jamaica. Un grande, el Mágico González, un grande del fútbol al que todos admiramos. Alexis.